¿En qué año fue escrito el Apocalipsis? Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno del Principio y Fin de los Siglos, con sede en Carolina del Norte, Estados Unidos. Sin duda que todo estudiante de escatología del Nuevo Testamento, y sobre todo aquel que se preocupa por lo que la Biblia enseña con respecto al futuro de la raza humana, evidentemente considerará de manera especial el contenido y el significado del libro del Apocalipsis. En lo personal, no creo que haya ningún libro en la Biblia que haya sido más sometido a discusión que este libro. Tampoco existe un libro sobre el cual haya tanta diferencia de interpretación como este. Sin duda que todo esto se debe a la naturaleza misma de las formas y la riqueza literaria que encontramos en él. El libro del Apocalipsis está lleno de figuras y de símbolos, lleno de todo tipo de imágenes gráficas que a veces parecen bastante extrañas y hasta exageradas. Algunos inclusive creen que cuando fue escrito se escribió en una especie de código para ocultar su mensaje exacto de las autoridades romanas. Hasta el día de hoy existen todo tipo de argumentos y debates sobre lo que realmente significa todo este flujo de información altamente simbólica y figurativa. En medio de todo este lenguaje profundo, resalta una pregunta muy importante y que lamentablemente ha sido ignorada o poco discutida entre el cristianismo de hoy. La pregunta en cuestión es: ¿cuándo se escribió este libro? Es claro que si realmente queremos entender este o cualquier libro de la Biblia, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por mirar y contemplar el escenario de aquello que tomaba lugar o qué sucedía a la hora en que se escribió dicho escrito. O sea, ¿quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Y para quién se escribió? Se vuelve una guía o regla de interpretación muy importante. Bueno, sabemos que quien escribió el libro del Apocalipsis fue Juan, y este nos dice que estaban en el exilio en la isla de Patmos, conocida también como la isla del fin del mundo, y en donde Juan recibió la revelación directa de Cristo, quien le ordenó escribir la profecía para beneficio de la iglesia. Ahora, nos preguntamos, ¿tiene que ver el Apocalipsis de Juan con el Sermón del Monte y las referencias que Jesús hizo acerca del fin del mundo? ¿Acaso existe alguna relación entre esta profecía y todas aquellas cosas que estaban a punto de marcar el fin de una era y de un sistema religioso? La posición moderada del preterismo enseña que todas estas cosas que Jesús predijo sucederían dentro del plazo o tiempo señalado para aquella generación y que de hecho, sí, todo esto llegó a suceder con la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿acaso tiene que ver algo el libro del Apocalipsis con el cumplimiento de la profecía dicha por Jesús sobre Jerusalén? Quizá esta y no otra sea una de las preguntas más difíciles de contestar, principalmente cuando tomamos en cuenta que la posición doctrinal mayoritaria en cuanto a esto ha sido que el libro del Apocalipsis fue escrito durante la década de los 90. Se ha enseñado tradicionalmente que el Apocalipsis fue escrito durante el reinado del emperador Domiciano, lo cual, de ser cierto, haría extremadamente improbable que las profecías contenidas en el libro de Apocalipsis tuvieran alguna conexión inmediata a los eventos catastróficos que Jesús había predicho para aquella generación. Ahora entonces, ¿qué cambiaría si el libro del Apocalipsis no fue escrito en los años 90, como tradicionalmente se ha enseñado, sino que hubiera sido escrito antes de la caída de Jerusalén? Indudablemente que esto cambiaría nuestra forma de interpretación, puesto que nos llevaría a conectar las cosas ahí descritas con las profecías y palabras de Jesús y los hechos que estaban sucediendo en aquel momento alrededor de Jerusalén. Es importante aclarar que a través de la historia han habido eruditos de muy buena reputación que han defendido una fecha mucho más temprana del Apocalipsis, colocándolo en la década de los 60. Entonces,
Si el Apocalipsis hubiese sido escrito antes de la destrucción de Jerusalén, de seguro que el estudiante de escatología debería de buscar en este libro referencias específicas sobre los acontecimientos que estaban a punto de suceder en y alrededor de Jerusalén, y sobre aquella generación sobre la cual Jesús profetizó. Para poder resolver el dilema sobre la fecha en que el Apocalipsis fue escrito y para entender su contenido debemos prestar atención a dos fuentes básicas o dos áreas de entendimiento. En primer lugar, hablaré sobre la evidencia externa y luego sobre la evidencia interna contenida dentro de la escritura profética de este libro. Evidencia externa sobre la fecha en que el Apocalipsis fue escrito. Existen variadas fuentes sobre las que podemos basarnos a la hora de conocer la fecha o el tiempo en que un libro ha sido escrito. Por ejemplo, cuando miramos el libro de Romanos, el autor comienza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. De esta manera, siguiendo la construcción de los hechos descritos en el libro y buscando evidencia, podemos determinar quién escribió el libro y la fecha en que el libro fue escrito. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas, capítulo 2, verso 1 y 2. Ahí se nos habla de las narrativas de Jesús, colocándolas durante el reinado de César Augusto, cuando Cirenio o Publio Sulpicio Quirino era gobernador de Siria, y así sucesivamente. De esta manera y a través de las declaraciones o narrativas internas nos damos cuenta cuándo el libro fue escrito. El mayor de los problemas de interpretación recae en que la Iglesia ha sido descuidada a la hora de mirar las referencias internas y se ha dejado llevar solo por las externas. A la hora de comprender el contenido de un libro es muy importante leer y compararlo con aquello que fue registrado por escritores bíblicos adicionales de la época. Por ejemplo, los primeros padres de la Iglesia citan frecuentemente en conjunto las escrituras y los hechos que habían tomado lugar alrededor de su tiempo. Sabemos, por ejemplo, cuándo vivió Clemente de Roma y cómo éste cita al apóstol Pablo cuando escribió su carta a los Corintios. Es así como entendemos que el libro de los Corintios, que fue escrito antes de que Clemente muriera, sí, porque Clemente hace mención, Clemente envía una carta a los Corintios, así como lo hizo Pablo, y cuando Clemente envía esta carta a los Corintios, él cita al apóstol Pablo. De esta manera entendemos entonces, o tenemos una referencia de cuándo el libro que escribió, la carta que escribió el apóstol Pablo, fue fechada. Clemente de Roma, Clemente Romano o San Clemente I fue un cristiano insigne que nació en el año 35 y murió en el año 99 después de Cristo. De esta manera el estudiante, entonces, toma información adicional y forma parámetros para la comprensión y mejor entendimiento de los libros de la Biblia. Cuando investigamos, es posible que nos demos cuenta que los escritores bíblicos adicionales o contemporáneos han registrado detalles específicos como el año y fecha, y que sorpresivamente en muchas ocasiones esta información es diferente a la que tradicionalmente se nos ha enseñado. Ahora, uno de los argumentos más formidables para encontrar la verdadera fecha en que se escribió el Apocalipsis nos viene por medio del testimonio del padre de la Iglesia, Ireneo de León, que es uno de los padres más respetados de la antigüedad. Ireneo nació en el año 132 y murió en el año 202, así que es una autoridad de la Iglesia del segundo siglo. Ireneo hace una referencia muy importante y específica al Apocalipsis en el tomo número 5 de su famoso libro En contra de las herejías. Permítanme recordarles que su obra original fue escrita en la lengua griega y que el manuscrito griego de su libro se ha perdido, pero quedaron traducciones al latín. Entonces,
Hablamos en español de algo que se escribió originalmente en griego y que fue traducido al latín y de ahí a otros idiomas. Pero en cualquier caso, permítanme leerle lo que dice Ireneo de León con respecto a estas cosas. Ireneo dice: no incurriré en el riesgo de mencionar el nombre del anticristo, porque si fuera necesario que su nombre fuera revelado claramente, en este tiempo habría sido anunciado por el que vio la visión apocalíptica. ¿Qué está diciendo Ireneo ahí? Bueno, básicamente lo que nos dice es: si necesitáramos saber el nombre del anticristo, entonces Juan nos lo habría dicho, porque él es el autor y el que vio la visión apocalíptica. Ahora, aquí viene la frase crítica del escrito de Ireneo. Ireneo dice: porque no fue visto mucho tiempo después, justo antes del fin del reinado de Domiciano. O sea, que aquí nos habla de Tito Flavio Domiciano, comúnmente conocido como Domiciano, quien fue emperador del Imperio Romano desde el 14 de octubre del año 81 hasta su muerte el 18 de septiembre del año 96. Esta es la razón principal por la cual los padres posteriores de la Iglesia fecharon el Apocalipsis. De manera que de aquí nace, en términos de evidencia externa, la razón por la que la mayoría de los padres posteriores de la Iglesia fundamentaron la fecha del Apocalipsis posterior o después del año 70. Por supuesto que a primera vista entenderíamos que la visión apocalíptica que Juan recibió tuvo lugar durante el fin del reinado de Domiciano y por tanto posterior a la caída de Jerusalén. Ahora, por otro lado, Ireneo podría estar equivocado, o quizá fue un escritor que en su momento no estaba suficientemente inspirado, o podría haber confundido y mezclado los tiempos y las fechas. Sin embargo, hay una pregunta gramatical y literaria sobre la traducción del escrito de Ireneo, y la pregunta tiene que ver con su mención: porque no fue visto mucho tiempo después, justo antes del fin del reinado de Domiciano. ¿Fue la visión apocalíptica de Juan vista al final del reinado de Domiciano? ¿O fue Juan visto vivo hacia el final del reinado de Domiciano? ¿Qué es lo que aquí se está diciendo? Ahora, la historia de la Iglesia indica que de todos los apóstoles, Juan es el que vivió más años. En otras palabras, si usted hace un análisis técnico de esta declaración, Ireneo pudo bien haber afirmado cualquiera de las dos cosas, ya sea que la visión que Juan recibió tuvo lugar durante el reinado de Domiciano o que Juan fue visto vivo durante los últimos días del reinado de Domiciano. Si nosotros miramos más allá en los escritos de Ireneo, surgen algunos otros hechos interesantes que se deben de tener en cuenta a la hora de sacar una conclusión en cuanto a la fecha en que se escribió el Apocalipsis. Uno de estos hechos interesantes está en que Ireneo hace mención a copias antiguas del libro del Apocalipsis. No se habla de algo que fue escrito en su propia vida como un manuscrito antiguo, pero por el contrario, si el Apocalipsis hubiera sido escrito 100 años antes de lo que él estaba escribiendo, entonces obviamente que la referencia a escritos antiguos tendría sentido aquí. También Clemente, otro de los muy respetados padres de la Iglesia, y que a la vez conoció en persona a los apóstoles Pedro y Pablo, afirma que toda la escritura fue escrita durante el reinado de Nerón, o sea, del año 54 al 68 después de Cristo. Filipenses 4:3 menciona a Clemente y dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Así que si agregamos a la evidencia externa el hecho de que todo el canon del Nuevo Testamento y toda la revelación apostólica, que por cierto incluiría el libro del Apocalipsis, fue escrita hacia el tiempo de la muerte de Nerón, lo que significa que todos los documentos del Nuevo Testamento se completaron antes de la muerte de Nerón el 9 de junio del año 68, o sea, 2 años antes de la caída de Jerusalén. Próximamente, la evidencia interna de la fecha de escritura del Apocalipsis. Esto es el Evangelio eterno del principio y fin de los siglos. Su servidor, Milton Alonso Granados, desde Carolina del Norte, donde se encuentran las oficinas centrales del Evangelio Eterno 767. Muchas gracias.